Hoy vamos a hablar de la famosa Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Mi nombre es Hermes Vilar, te doy la bienvenida a este podcast y vamos a hablar un poquito del objeto de la ley, el ámbito de igualdad en el empleo, en lo que es el acoso, el tipo de denuncias, porque definitivamente es una ley que viola la Constitución española y por lo tanto viola los derechos de una mitad de la población, que son los hombres. Si eres un hombre, te interesa saber que no estás en igualdad de condiciones ante la ley en España. Entonces, en vez de hablar sobre el humo, tengo aquí la ley delante de mí y también tengo la Constitución, entonces vamos a ir viendo de un lado para otro, pero voy a ir fundamentalmente al punto más importante. Concretamente estoy hablando de la Ley Orgánica 3/2007. Y es muy importante que sepas que cuando estás en el trabajo o cuando estás en una interacción de cualquier tipo con una mujer, en este momento en España no eres igual a ella ante la ley. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A saber qué coño significa esto de igualdad efectiva, ¿no? Creo que aquí ya se empieza con el primer error, que es cometer el error de confundir lo que es la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados. Lo tienes, por ejemplo, en diferentes profesiones. A día de hoy es igual, la igualdad de oportunidades es total en la administración pública, por ejemplo. Sin embargo, las profesiones de riesgo, como podría ser la profesión de bombero, pese a que hay una discriminación positiva hacia la mujer, profesiones de riesgo, como puede ser cuerpos especiales, profesiones de riesgo, pues, ¿por quién están desempeñadas? Están desempeñadas por hombres. No hay discriminación. En la administración pública es imposible que haya discriminación. En cualquier caso, hay discriminación positiva hacia las mujeres y por lo tanto es una discriminación negativa hacia los hombres, porque siendo hombre no estás en las mismas condiciones de competir. De hecho, ya este año es gracioso porque en la Policía Nacional han puesto la pregunta. En el examen para Policía Nacional, creo recordar que me comentaba un colega que está opositando, pues ya te ponían la pregunta de ¿la discriminación positiva es una forma de discriminación? Y la respuesta en el examen, la respuesta correcta en el examen, la que tenías que marcar, era que tenías que poner que no, que eso no era no era un tipo de discriminación porque era discriminación positiva. O sea, ya tienes como que intelectualmente mostrar tu retardo mental, ¿no? Tu retardo intelectual, o al menos mostrar que comulgas con ese tipo de anestesia intelectual para obtener un puntito más en el examen de Policía Nacional. Entonces ves que es un tema ideológico, porque si vas a un análisis del concepto de discriminación, la discriminación es discriminación, y la discriminación positiva, por definición, es negativa para otro conjunto. No voy a entrar en la moralidad, simplemente entro en que si yo te discrimino positivamente a ti, significa que estoy perjudicando a otra persona en esa misma situación. Simplemente, sin entrar a valorarlo. O sea, que no digamos que la discriminación positiva no es una forma de discriminación, porque esto es absurdo. Bueno, vamos a volver a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta ley es publicada en el año 2007, o sea que llevamos ya más de 10 años con esto, y evidentemente y quiero que sepas que esto viene de una directiva europea, de la directiva 76/207 de la Comunidad Económica Europea. O sea que esto ya es un plan a nivel europeo, es un tema ideológico a nivel europeo que se plasma en una ley, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando, tengo aquí delante la ley, muchas cosas que contarte, pero bueno, este podcast es de hecho el primer podcast que hago ya con contenido después de la presentación. Entonces lo que vamos a ver es que el objeto de la ley ¿a qué responde? Pues la ley dice una cosa, dice hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Bien, lo que has de saber es que
en la Constitución, el artículo 9.2, dice que todos los poderes públicos han de garantizar la igualdad. O sea que esto es como un principio rector dentro de la Constitución española. Concretamente, el artículo 9.2 dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Hasta ahí, bien, con lo de que la igualdad sea una igualdad de oportunidades. Pero aquí dice la Constitución que sean reales y efectivas. ¿Qué quiere decir esto de efectivas? No lo sabemos muy bien. No sé si se refiere a la igualdad de oportunidades o a la igualdad de resultados. A mí lo de la efectividad me suena más a igualdad de resultados. Es decir, que casi por decreto ley, en una plantilla tuviera que haber mitad hombres, mitad mujeres. Imagínate un parque de bomberos o imagínate una fachada llena de albañiles donde por ley tiene que haber mitad hombres y mitad mujeres. ¿Te imaginas? Bueno, pues que alguien me explique dónde está el obstáculo para que una mujer no acceda a esos puestos, ¿no? Y sin embargo, en sectores como la educación o la sanidad, pues en el sector de enfermería, por ejemplo, o en la educación en primaria, secundaria, en preescolar, está copada por mujeres. Entonces ahí también habría que quizá ver una discriminación hacia el hombre en ese tipo de esferas. No lo sé. También es importante que recuerdes el artículo 14 de la Constitución, el famoso artículo de la igualdad. Este artículo 14 dice así: los españoles son iguales ante la ley. Y esto es muy importante que lo tengas claro, porque es lo que, por así decirlo, hay partidos políticos que se oponen a la ley de violencia de género o a la ley de igualdad precisamente por ese tema. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bien. Este artículo está en el capítulo 2 del título primero de la Constitución española. ¿Qué significa eso? Pues que habla de los derechos y libertades, ¿vale? Precede a la sección primera, que habla de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Entonces es un artículo muy, muy importante dentro de nuestra Constitución, el artículo 14. Entonces vas a ver cómo la ley que vamos a ver hoy, pues se lo folla. O sea, es que se cepilla este artículo directamente. Bien, volvemos otra vez entonces a esta ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Como te estaba diciendo, vamos a ir al artículo 2, que habla del ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es la aplicación de la ley. Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona física o jurídica. Eso significa que también las empresas podrían ser sujeto de esta ley, que se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Bien. Eso significa que van a poder aplicar las obligaciones que se digan aquí en cualquier ámbito, público o privado. Y el artículo 4 habla del principio de igualdad, como un principio informador del ordenamiento jurídico. Bueno, esto ya estaba en la Constitución, como te he dicho antes, y significa también que luego la aplicación práctica de esta ley implica que las empresas de 50 o más trabajadores van a tener como obligación hacer un plan de igualdad, ¿vale? Antes eran 250, pues ahora vas a ver que las empresas de 50 o más trabajadores van a estar obligadas a tener un plan de igualdad propio, o si lo han pactado en el convenio colectivo, pues también, ¿no? Aunque no tengan ese número de trabajadores. Muy bien, seguimos avanzando por esta ley de igualdad efectiva. Esta ley va a diferenciar entre la discriminación directa e indirecta. Atención aquí porque vas a ver algunas torpedades, ¿no? Cosas muy indefinidas dentro de la ley. El artículo 6 habla de discriminación directa e indirecta. Dice: se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea
haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. ¿Qué significa esto? Pues significa que si tú discriminas a alguien por su sexo, por motivo de su sexo, estás haciendo una discriminación directa. Ahora dice, la discriminación indirecta. Ahora te voy a dar un par de ejemplos. La discriminación indirecta por razón de sexo. Dice, es la situación en que una disposición, un criterio o práctica, aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse. Bien, ¿qué sería una razón de discriminación directa? Pues por ejemplo, razón de discriminación directa sería no se permite la entrada de mujeres en este local, ¿vale? Eso sería una discriminación directa. No se permite la entrada de hombres en este local. Eso sería una discriminación directa. O, por ejemplo, no se permiten candidatos hombres en esta oferta de trabajo. Eso sería una discriminación directa, ¿vale? Porque es una discriminación que atiende exclusivamente al sexo y hace desfavorable al otro sexo en función de esa discriminación directa. La discriminación indirecta no se refiere tanto al sexo, ¿vale?, sino a un criterio o una práctica que suponga que las personas de un sexo no la puedan pasar, ¿vale? Por ejemplo, vamos otra vez al tema de la altura. Imagínate que dicen, pues para Policía Nacional hace falta, ahora no me acuerdo cuál era el dato, pero para Policía Nacional hace falta tener una estatura de 1,70. Ay, pero es que como las mujeres son más bajas de media, pues esto quizá es discriminación indirecta. ¿Por qué? Pues porque hay pocas mujeres que llegan a 1,70 y por lo tanto vamos a poner otra medida, otro tipo de altura, 1,60 o 1,50, ya no sé cuánto ponen, pero sé que es diferente para hombres y para mujeres, ¿vale? Entonces, como la altura o ese criterio establece una discriminación indirecta, pues gracias a esta ley pues se va a eliminar o se va a compensar de alguna forma, ¿no? Que ya me dirás tú a ver cómo han calculado que realmente los centímetros que tienen que restarle pues son esos, o ya me dirás tú cómo han calculado que el kilómetro lo tienen que correr en 10 o 20 segundos más y no un minuto más, ¿vale? O sea, es todo muy subjetivo. En realidad, en el fondo, es todo bastante subjetivo, si te das cuenta. En el artículo 7 vamos a ver el acoso sexual y acoso por razón de sexo, ¿vale? El acoso sexual va a ser cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. En particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, el acoso sexual es un comportamiento de naturaleza sexual que, pues imagínate, ¿no? Pues imagino que será poder tocarle con la mano el culo a alguien, a un hombre o a una mujer, porque aquí no especifica tampoco que sea de hombres a mujeres. Lo que pasa es que casualmente luego vas a ver, ¿vale?, que la carga de la prueba se invierte. Porque recuerda que estamos hablando de una ley que habla de, en su objeto, ¿vale? Esto es lo importante. Aunque no se está mencionando los sexos y parece que es para los dos sexos, recuerda que en el objeto de la ley te lo dice muy claro, ¿vale? El objeto de la ley es la eliminación de la discriminación de la mujer, no la eliminación de la discriminación del hombre. Es solamente la eliminación de la discriminación de la mujer. Por lo tanto, entiendo yo, sino que alguien me corrija. Si hay algún abogado escuchando esto, que me corrija. Pero la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición. Ese es el objeto de la ley. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, aunque pareciera que un hombre, y de hecho es muy posible, de hecho a mí me ha ocurrido, ¿vale?, que pudieras experimentar esa discriminación directa. Me ha ocurrido, de hecho, en un colectivo feminista, ¿vale?, el haber sido discriminado directamente por ser hombre, ¿ok? Este colectivo tenía un grupo de teatro y esto hace muchos años, pero te cuento mis batallitas de joven. Este grupo feminista tenía un grupo de teatro y yo quise formar parte de ese grupo de teatro, y era un grupo de teatro para performance pues feministas, como lo queramos llamar,
y ellas hicieron una reunión, eran solo mujeres, y decidieron que no, que como era un hombre no querían tener a un hombre en ese grupo. Pues eso sería un ejemplo de discriminación directa, ¿vale? Ok con eso. O sea, no entro a valorarlo de si está bien o está mal. Ellas son un grupo y pueden decidir quién está en su grupo y quién no. Simplemente por remarcar esto. Entonces, volvemos al tema del acoso sexual. Como cualquier comportamiento de naturaleza sexual, que tenga un propósito de atentar contra la dignidad, que sea intimidatorio, degradante u ofensivo. Y todavía no hemos llegado a lo más gordo, ¿eh? Vamos a llegar a lo más gordo en un poquito, pero quiero que veas las diferencias entre lo que es acoso sexual o el acoso por razón de sexo. ¿Vale? El acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Entonces, el acoso sexual es un comportamiento de naturaleza sexual, ¿vale? Por ejemplo, tocarle el culo, o por ejemplo, proponerle ir a cenar, o proponerle quedar para tomar una copa. Si resulta ofensivo, ¿vale? Mira que la ley dice cuándo se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Igual tú le propones ir a cenar, le resulta ofensivo, ¿vale? Como ahora la ley tiene la subjetividad por bandera, pues los sentimientos importan más que los hechos. Y si tú propones a alguien esto y resulta ofensivo, ella podría referir acoso sexual, ¿vale? Porque le has propuesto ir a tomar una copa o ir a cenar, y eso se puede interpretar como acoso sexual. Ahora, si le gustas y te dice que sí, pues igual ya no es acoso sexual, ¿vale? Esto hablaremos en otro podcast sobre la dificultad de legislar en torno a la subjetividad de las personas, porque es un Cristo importante. Y esto es lo que te deja en una posición muy vulnerable como hombre. Y tienes que tener, por lo tanto, mucho cuidado con cómo te mueves, cómo te manejas. Y el acoso por razón de sexo, pues sería atentar contra la dignidad de la persona por su sexo, ¿vale? De forma que ya no tiene por qué ser un comportamiento de naturaleza sexual, no tienes por qué tocarle el culo, sino que simplemente que creas un entorno intimidatorio por el sexo. Imagínate, es que como eres mujer, eres tonta, le dices en mitad de una reunión de trabajo. Pues eso sería acoso por razón de sexo, ¿vale? Lo mismo se podría dar al revés. No, es que como eres hombre, tú no sabes tratar con niños y sal de la guardería. ¿Vale? No puedes seguir trabajando aquí, porque nos hemos dado cuenta de que como hombre no sabes tratar con los niños. Pues eso también sería acoso por razón de sexo, ¿vale? Muy bien, estamos llegando al punto caliente. El punto caliente, caliente de verdad. O sea, aquí es donde te vas a agarrar los machos porque vas a decir, joder, Hermes, la que se avecina. Bueno, la que se avecina no, en la que ya estamos. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Este es el artículo 12 de la ley, que habla de la tutela judicial efectiva y que dice que solo la víctima podrá presentar la demanda o su representante legal, ¿vale? Esto es para que lo sepas, que solamente la víctima podrá presentar la demanda o su representante legal. Bien, llegamos a la patata caliente. Artículo 13. El artículo 13 habla de la prueba. Escucha con mucha atención, porque aquí es donde te acabas de convertir en un corderito manso y que no tiene posibilidad alguna de defensa. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, o sea, en el caso de que la persona inicie un proceso porque se ha sentido discriminada por su sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. Repito porque esto es lo fuerte. Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación. ¿Vale? Es decir, a ti te demandan, dicen que la has acosado sexualmente y no es ella la que tiene que demostrar tu acoso. Eres tú, a partir de ese momento, eres tú el tío que tiene que demostrar que no la has acosado, ¿vale? O sea, eso es como si vamos por la calle y de repente veo un policía y le digo, oye, que Juan me ha llamado gilipollas. Y me dice, ah, ¿sí? Pues venga, vamos a por Juan. Ahora Juan va a tener que demostrar que no te ha llamado gilipollas. Oye, que Carlos me ha dicho que me va a matar. ¿Tienes testigos? No, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver a Carlos y que demuestre él que no te ha amenazado de muerte.
en el resto de delitos, ¿vale? O de conductas que son punitivas legalmente, que son punibles, perdón, legalmente, corresponde a la parte que demanda el demostrar. Esto es lo que se llama la carga de la prueba, ¿vale? La carga de la prueba. Sin embargo, aquí se ha invertido totalmente. Toma un momento, porque quiero ir contigo al artículo 24 de nuestra Constitución. En el artículo 24.2 dice... el artículo 24 es el que habla de la protección judicial de los derechos, ¿vale? Es decir, cómo los juzgados defienden tus derechos. Entonces, el artículo 24.2 de la Constitución dice: asimismo, todos tienen derecho, ¿vale?, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público, sin dilaciones y con las garantías, etc, etc. Pero dice, también tienen derecho a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. A la presunción de inocencia. Artículo 24.2 de la Constitución española. Te recuerdo que, por jerarquía normativa, la Constitución española está en la cúspide normativa de nuestro país. O sea, la Constitución española es Dios en el ordenamiento jurídico, ¿vale? De ella luego se salen las leyes orgánicas, por ejemplo. Ley orgánica como esta, ley orgánica, que es una ley orgánica 3/2007. Entonces, ¿cómo es posible, ¿vale?, que alguien me explique a mí cómo hemos llegado a este punto? O sea, ¿cómo hemos llegado al punto de que la mayor pieza de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución española, en el artículo 24.2, dice: todos tienen derecho, todos, hombres y mujeres, aquí no discrimina evidentemente, a la presunción de inocencia, a no confesarse culpables, y después, en una ley orgánica que sale de esta Constitución, se dice: corresponderá, artículo 13 de la ley, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Que alguien me explique en qué momento nos hemos pasado por la piedra el artículo 24.2 de la Constitución española. No sé, no lo sé. Que alguien me lo explique. Por suerte, ¿vale?, esto no será, sin embargo, aplicable en los procesos penales. Esto solamente va a aplicar si la denuncia es por vía contencioso administrativo o ámbito laboral, ¿vale? Si te denuncian por vía penal, esta inversión de la carga de la prueba, es decir, que tú tengas que demostrar que eres culpable, que eres inocente, en vez de que la persona que te denuncia tenga que demostrar que tú eres culpable, pues no va a ocurrir, ¿vale? Pero por la vía penal ya hablaremos otro día, porque ese tema no lo he estudiado todavía y no me voy a meter en eso. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto, amigo mío? Lo que significa es que, como te denuncien por la vía contencioso administrativa o como te denuncien por la vía laboral, vas a ser tú el que vas a tener que demostrar, ¿vale?, que no has discriminado o que no has acosado a esa mujer. Así que, mira a ver cómo te lo montas, porque ya hay, por ejemplo, en Silicon Valley ya había empresarios y trabajadores que no querían tener a mujeres en sus organizaciones, porque allí la cosa está más o menos parecida, y no querían tener relaciones laborales de ningún tipo con mujeres, porque son conscientes de su vulnerabilidad. Entonces, quedarse a solas en una reunión con una mujer o en un despacho a puerta cerrada, pues es lo que les pasa a muchos profesores a día de hoy, ¿no? Yo tengo un colega profesor y él no se queda con alumnos a solas, por lo que pueda pasar, ¿vale? Porque tiene un caso de referente cercano en el que pasó lo siguiente. Vas a alucinar, pero esto es un caso real contado. Este profesor es muy amigo mío, ¿vale? Pues otro profesor se lo contó a él que le había ocurrido en un campamento. Le entran están en un campamento, él está durmiendo en su habitación, entran dos alumnas, ¿vale?, de la ESO, y le dicen lo siguiente. Le dicen: o nos follas, dice, o decimos a todos que nos has intentado follar. Básicamente. O sea, ¿qué hace ahí el tío? Bien. Pasamos al artículo 51. Criterios de actuación de las administraciones públicas. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional. Cualquier obstáculo ha de ser removido, dice esta ley. Bien, hasta ahí bien, yo estoy de acuerdo, vamos. El punto está en que ¿qué se considera un obstáculo? ¿Vale? Porque si, por ejemplo, que yo como hombre tenga más masa muscular que una mujer, ¿se considera como un obstáculo? Entonces por eso le van a hacer correr 30 segundos menos que a mí en 1 kilómetro. No lo sé. Otro criterio será facilitar la conciliación de la vida personal, familiar, laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Bueno, ya me dirás tú a ver cómo promocionas profesionalmente más que una persona. O sea, cómo promocionas profesionalmente encargándote de tu familia, seas hombre o mujer, me da igual. Encargándote de tu familia y si vas a poder competir con una persona que está dedicada full time a su trabajo y a su estudio. Joder, pues no, evidentemente. Pero bueno, aquí parece que la ley cree que todo es posible, ¿no? Que cuides de tus hijos, seas hombre o mujer, y que a la vez promociones profesionalmente porque sí. No porque seas el mejor de tu promoción, sino porque sí, por cojones, por igualdad efectiva. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. ¿Qué dice aquí la ley, en su disposición adicional primera, que considera presencia equilibrada? Vale, me parece un anuncio de Biofructis. Disposición adicional primera. Composición equilibrada lo considera como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, o sea, en la organización o en el grupo al que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. O sea, la ley exige que de cada sexo, hombre o mujer, bueno, aquí habría que ver lo que dicen la teoría queer, la teoría trans, ¿vale? ¿Qué se considera hombre o mujer? La gente esta que habla del gender fluid, bueno, es que esto es un sarao bastante cojonudo, pero bueno, nos quedamos de momento con que la ley habla de hombre o mujer, ¿vale? Esto algunas personas dirían que es discriminatorio para otras personas que no se consideran ni hombre ni mujer. Bueno, aquí la verdad es que el movimiento LGTB tendría mucho que decir. Las personas de cada sexo no superen el 60% ni sea menos del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que por huevos, por cojones, por ley, en cualquier órgano de selección y valoración tiene que haber un 60% entre un 60 y un 40%. Pongamos que tiene que haber un 50%, un 50-50 de hombres y de mujeres. Así, por ley. O sea, que tú quieres tener en un órgano de selección a las mejores expertas o a los mejores expertos en política medioambiental, pues si vas en ese órgano de valoración de propuestas de empresas que quieran limpiar el océano, pues en ese órgano de valoración no te vas a ceñir tanto a si las personas que aplican para ese panel pues tienen una carrera investigadora o son expertos en el tema. Va a ser más importante que sean 50-50, ¿vale? Entonces, igual hay algún momento en que tienes que contratar al jardinero de tu pueblo o a la jardinera de tu pueblo para desarrollar una política medioambiental para que te cuadren las cifras, no porque los profesionales del panel sean más potentes o menos potentes. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Quería ver esto contigo, pero fundamentalmente lo que quiero que sepas es eso, que te lleves ese artículo 13 en el que se habla de la prueba, ¿vale? Donde corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas, ¿vale? Te va a corresponder a ti, como te denuncian por vía laboral o contencioso administrativo, te va a corresponder a ti como hombre probar la ausencia de discriminación, ¿vale? No me lo estoy inventando. Artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007. Si vas a internet lo tienes, porque todo esto está publicado en el Boletín Oficial del Estado en el 22 de marzo del 2007. Muy bien, pues mi nombre es Esther Vilar. No, mi nombre no es Esther Vilar, joder, que ya me lío. Mi nombre es Hermes Vilar. Te doy la bienvenida al podcast. Déjame tus comentarios y de nuevo reiterar mi agradecimiento a todas las personas que contribuyen para que tengamos una conciencia más real de cuál es nuestra situación como hombres, que podamos comprendernos mejor y apoyarnos entre nosotros en el desarrollo de esta información.
Suscríbete, deja tus comentarios de forma que podamos seguir aprendiendo y ampliando información juntos.